Introducción a los humedales. Un humedal es un área de tierra que está saturada de agua, ya sea de forma permanente o estacional, de modo que asume las características de un ecosistema distinto, siendo clasificable como un ecotono, es decir, una frontera entre dos ecosistemas que posee propiedades independientes propias debido a la combinación de los factores abióticos de los dos ecosistemas que están en contacto. El factor primario que distingue a los humedales de otras formas de tierras húmedas es la vegetación característica de las plantas acuáticas, adaptadas especialmente al suelo húmedo. Los humedales desempeñan una serie de funciones en el medio ambiente, principalmente la purificación de agua, el control de inundaciones, el sumidero de carbono y la estabilización de las costas. Los humedales ocurren naturalmente en cada continente excepto en la Antártida. El más grande incluye la cuenca del río Amazonas, la llanura siberiana del oeste y el pantanal de Sudamérica. El agua que se encuentra en los humedales puede ser dulce, salobre o salada. Los principales tipos de humedales incluyen pantanos, cuencas inundables de ríos, humedales permanentes, manglares, marismas y ciénagas. La evaluación de los ecosistemas del milenio de la ONU determinó que la degradación ambiental es más prominente dentro de los sistemas de humedales que cualquier otro ecosistema en la Tierra, y se debe a una razón. Los humedales siempre fueron vistos como una fuente de pestilencia, pantanos malignos que reflejaban la falta de control de la civilización y donde se resguardaban espíritus malignos. Es por esto que las sociedades siempre los habían visto con sospecha y tendían a desecarlos para crear tierra cultivable. Los esfuerzos internacionales de conservación se están utilizando conjuntamente con el desarrollo de herramientas de evaluación rápida para informar a la gente acerca de los problemas de los humedales y en especial de su importancia como filtros y reservorios de agua para las comunidades. La biota de un sistema de humedales incluye sus zonas de vegetación y su estructura, así como las poblaciones de animales. El factor más importante que afecta a la biota es la duración de las inundaciones. Otros factores importantes son la fertilidad y la salinidad. Los manglares, por ejemplo, son ecosistemas de humedal salino, donde el nivel de salinidad es crucial y cualquier alteración puede conllevar a la destrucción de su sistema de plantas adaptadas. Un ejemplo típico es la Ciénaga Grande de Santa Marta en Colombia, donde la desviación de los ríos para la agroindustria de palma y banano ha provocado una desecación y por lo tanto salinización de la ciénaga y por ende la muerte de muchas especies de animales y de plantas. Los peces son más dependientes de los ecosistemas de humedales que cualquier otro animal en este hábitat. El 75% de las poblaciones comerciales de peces y mariscos dependen únicamente de los estuarios humedales costeros para poder sobrevivir. Las especies de peces tropicales necesitan manglares para criaderos y eso es crítico en sus primeras etapas de vida. Los anfibios, como las ranas, necesitan hábitats tanto terrestres como acuáticos para reproducirse y alimentarse. Mientras que los renacuajos controlan las poblaciones de algas, las ranas adultas se alimentan de insectos. Las ranas se utilizan como un indicador de la salud del ecosistema debido a su piel delgada que absorbe los nutrientes y por lo tanto también las toxinas y contaminación del entorno, resultando en una tasa de extinción por encima del promedio en condiciones ambientales desfavorables y contaminadas para otros tipos de seres vivos. Otras especies que habitan estos ecosistemas y que son particularmente vulnerables a la contaminación son los reptiles semiacuáticos, como las tortugas y en especial los depredadores de nivel superior como caimanes. Los humedales no son ecosistemas lejanos. Para nuestro contexto inmediato debemos reconocer el sistema de humedales del Tunjo. La localidad de Tunjuelito
cuenta con el humedal El Tunjo, el cual es compartido con la localidad de Ciudad Bolívar. Este ecosistema cuenta con un área de 33,2 hectáreas, al menos en el papel, ubicado en la zona de ronda hídrica del río Tunjuelito. La entidad administradora es la Secretaría Distrital de Ambiente y fue declarado como Parque Distrital de Humedal el 14 de diciembre de 2014 mediante acuerdo del Consejo de Bogotá y por lo tanto es ilegal edificar en esa zona. El humedal El Tunjo es en realidad un complejo de humedales entre los que se incluyen 6 espejos de agua permanentes, entre los que se encuentran la libélula o la luciérnaga, la mosca y el colibrí, entre otros. Este ecosistema funciona como hábitat estacional para especies de aves migratorias que vienen desde Canadá y también como vegetación acuática endémica, que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Nuestros humedales no son meramente charcos o cañerías, son ecosistemas reales que poseen redes tróficas complejas, es decir, redes de relaciones alimenticias y de otras interacciones ecológicas entre las especies que se encuentran allí, porque allí no solo hay palomas. Y estas redes tróficas son lo suficientemente diversas como para que la descripción de cada una de ellas alargue esta presentación demasiado. Solo basta decir que aún sostienen algunos depredadores superiores como el halcón blanco, el elanio maromero, también conocido como bailarín, elanio bailarín, halcón blanco, milano blanco y gavilán maromero, es una especie de ave Accipitriforme, de la familia Accipitridae, que habita en el oeste de América del Norte y partes de América del Sur. En México recibe el nombre de milano coliblanco. Habita las sabanas secas y las áreas abiertas con árboles dispersos o bosques de galería. Es una especie que se adapta fácilmente a espacios urbanos o suburbanos. Se alimenta de aves, reptiles y mamíferos pequeños. Busca sus presas lejos del nido, sobrevolando el territorio, al acecho desde un árbol. Se reproduce entre febrero y mayo. El nido puede ser hecho de chamisas, paja u hojas secas y también pueden utilizar nidos abandonados de otras aves. Los dos sexos participan en el cuidado de las crías. Ahora, ¿por qué referimos al depredador de nivel superior o lo más cercano a eso en un ecosistema y no cualquier otro tipo de ave o planta? La razón es muy sencilla. En cualquier ecosistema, los depredadores superiores son el indicador más común de salud del ecosistema, porque ellos acumulan las toxinas que hay en el resto del ecosistema. Por lo tanto, si el ecosistema está muy contaminado, la cantidad de depredadores superiores es muy baja. Los humedales han sido históricamente la víctima de grandes esfuerzos de drenado, es decir, de desecación para el desarrollo de bienes raíces o inundados para uso como lagos recreativos. Algunas de las zonas agrícolas más importantes del mundo son los humedales que se han convertido en tierra de cultivo. Desde la década de 1970 se ha puesto más énfasis en la conservación de los humedales para su función natural. Sin embargo, en 1993 la mitad de los humedales del mundo ya habían sido drenados. Los humedales proporcionan una valiosa función de control de inundaciones y lamentablemente solo nos dimos cuenta de su importancia cuando comenzamos a inundarnos. Aunque a primera vista se argumenta que son tierra desperdiciada, no tenerlos ha resultado ser más costoso en todo el mundo. Los humedales son muy eficaces para filtrar y limpiar la contaminación del agua, a menudo a partir de aguas de drenado agrícola de granjas que reemplazaron los humedales en primer lugar. Para reemplazar estos servicios ecológicos, se gastaron enormes cantidades de dinero en plantas de purificación de agua junto con las medidas de remediación para controlar las inundaciones, represas y construcción de diques. De cierta forma, siempre ha existido una disociación entre las advertencias de académicos y sabios con lo que desean los economistas y los políticos. Por ejemplo, Platón ya
en el siglo 3 o 4 antes de Cristo advertía que la deforestación conllevaba a la erosión de los nutrientes y a la sequía de las fuentes de agua. Malthus advertía en el siglo XIX que cualquiera que fueran los servicios de un ecosistema, este no se renovaba con la misma velocidad con la que lo hacían las poblaciones humanas en crecimiento, por lo que invariablemente la población crecería a un punto de quiebre, donde las fuerzas naturales, como el hambre, la guerra o la peste, regularían nuevamente la población humana. Los capitalistas tienden a pensar que los ecólogos y ecologistas son hippies que solo protestan e impiden el desarrollo de una economía competitiva y piensan que las regulaciones impuestas por estos grupos impiden el libre mercado y la posibilidad de hacer frente a sistemas económicos que no tienen este tipo de limitaciones. Sin embargo, una aproximación más cercana al problema revela que los servicios de los ecosistemas son la base de muchos procesos económicos o que al ser tenidos en cuenta como capital económico natural pueden ahorrar millones de dólares en esfuerzos artificiales. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, la calidad del agua potable estaba disminuyendo por debajo de los estándares mínimos requeridos por la Agencia para la Protección Ambiental EPA. Para resolver el problema, primero se pensó en una compleja planta de purificación súper tecnológica que hubiera costado en el papel y sin sobrecostos unos 6 a 8 mil millones de dólares. En lugar de ello, se decidió invertir en capital natural. En este caso, el humedal costero de Catskill, que en años anteriores había proveído al ecosistema de la ciudad de Nueva York con el servicio de purificación de agua de manera natural, el cual había sido contaminado y dañado por la presión urbana de la desecación y la urbanización. Una vez que el flujo de agua contaminada, pesticidas y exceso de fertilizantes fue eliminado del humedal, los procesos naturales del ecosistema como la absorción y la filtración mineral, así como el proceso de los microorganismos y las raíces, permitió un incremento en la calidad del agua hasta llevarla por encima de los estándares mínimos. La inversión en capital natural fue de unos 1,5 mil millones de dólares, cerca de 8 veces menos que invertir en una planta de purificación tecnológica. Bien, esto es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.